Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más transformadores y, la verdad, más controvertidos de la historia moderna, la gran expansión imperialista de finales del siglo XIX. Una época, fijaos, en la que un puñado de potencias literalmente se repartió el mundo. Mirad esta imagen porque es buenísima. Esta caricatura capta a la perfección el espíritu de la época. Vemos a los líderes de las grandes potencias, ¿no? Repartiéndose el globo terráqueo como si fuera, pues eso, un banquete. Es que es la imagen perfecta para entender el arranque de una nueva y muy, muy agresiva era del imperio, una que cambió el mapa del mundo para siempre. Y que nadie piense que esto de repartirse el mundo es una exageración, ¿eh? Para nada. La cifra es que es alucinante, un 25%. Fijaos, entre 1876 y 1915, una cuarta parte de todo el planeta acabó repartida como colonias entre un puñado de estados. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué demonios pasó? ¿Qué impulsó esta carrera loca por el territorio? Vale, pues para entenderlo tenemos que ver qué había detrás, cuál era el motor que movía a estos imperios. Pues básicamente podemos hablar de tres grandes impulsores, tres piezas clave que lo explican casi todo. Vamos con el primero, que quizás sea el más evidente, el combustible económico. A ver, pensemos que tras la Gran Depresión de 1873, las potencias industriales necesitaban, pero con desesperación, nuevos mercados. Necesitaban vender sus productos, colocar sus capitales. Y claro, también necesitaban materias primas baratas, cauchos de Asia, minerales de África, de todo. Sus industrias eran como monstruos que no paraban de comer. Y las colonias, pues, eran la solución perfecta. Mercados cautivos, inversiones con beneficios brutales. Y todo esto en un momento en que los países empezaban a cerrar sus fronteras económicas, con lo que la competencia era feroz. Pero ojo, que no todo era pasta, ¿eh? El segundo motor era la pura ambición política. En aquella época, tener un imperio gigante era como la prueba definitiva de que tu país era el mejor, el más poderoso. Era una cuestión de prestigio, y no solo eso, también era estratégico. Controlar rutas clave como el Canal de Suez, que acababa de abrirse, era fundamental. Y por supuesto, estaba la rivalidad. Si tú no te expandías, lo hacía tu vecino, y eso no se podía permitir. Se desató una auténtica carrera por ver quién era el más fuerte. Y claro, para justificar todo esto hacía falta una buena historia, ¿no? Un potente, digamos, andamiaje ideológico. Por un lado, tenías un nacionalismo cada vez más agresivo, y junto a él se puso muy de moda la idea de la misión civilizadora. La excusa era que tenían el deber de llevar la cultura occidental a otros pueblos. Y para rematar, se apoyaron en teorías que hoy nos parecen una barbaridad, pero que en su momento colaron, como el darwinismo social. Básicamente, aplicaban mal la idea de la supervivencia del más apto a las sociedades, para decir que había razas superiores e inferiores. Y lo peor es que estas ideas calaron, ¿eh? Calaron hondo en la sociedad. Hay una frase de la época que lo resume de maravilla. La idea de superioridad y de dominio sobre un mundo poblado por gentes de piel oscura en remotos lugares tenía arraigo popular. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque significa que esto no era solo cosa de cuatro políticos y empresarios, no. La política imperialista tenía un apoyo social muy grande. Venga, pues ahora vamos a hacer zoom en el caso más bestia, el más dramático de toda esta historia, el reparto de África. Vamos a ver cómo un continente entero se troceó en apenas unas décadas. Mirad, para que nos hagamos una idea de la escala de lo que pasó, solo hay que ver un mapa de antes de 1870. La presencia europea en África era mínima. Se limitaba a 4 puestos comerciales en la costa y poco más. Casi todo el continente era independiente. Pero esto iba a cambiar. ¿Y de qué manera? El momento clave, el punto de no retorno, fue la Conferencia de Berlín de 1884. Y esta caricatura lo clava. Ahí está el canciller alemán, Bismarck, cortando la tarta de África para el resto de líderes europeos. Fue literalmente eso, una reunión para poner las reglas del juego, para repartirse el continente. Y lo más increíble, lo más sangrante, es que lo hicieron sin invitar a un solo africano. De esa conferencia salió una regla que fue la que prendió la mecha de verdad, el llamado principio de ocupación efectiva. ¿Qué significaba esto? Pues que a partir de ese momento, para quedarte con un trozo de África, no bastaba con decir «esto es mío», tenías que ocuparlo de verdad, físicamente. Y claro, esto desató una carrera loquísima. Ya no valía con plantar una bandera, ahora había que enviar soldados y administradores, había que conquistarlo. Y el resultado, bueno, el resultado salta a la vista. Es brutal. A la izquierda, el mapa de África antes de toda esta locura. A la derecha, el de 1914. En poquísimos años, el continente entero quedó repartido. Solo 2 países, Etiopía y Liberia, se libraron de ser colonizados. La transformación fue total y a una velocidad de vértigo. Bien, ya hemos visto el qué y el cómo.
vayamos ahora a las consecuencias, porque el legado de esta conquista, de esta explotación y de estos conflictos llega hasta hoy. A nivel económico, lo que se impuso fue, sin rodeos, una economía de pillaje. El objetivo era cristalino: exprimir los recursos naturales y la mano de obra local al mínimo coste posible, y que todo el beneficio fuera para la metrópoli. Esto en la práctica significaba quitarle las tierras a la gente, obligarles a trabajar, a veces casi como esclavos. Vamos, que se desmontaron las economías que existían para ponerlas al servicio de un sistema global que, desde luego, no era nada justo. Y aquí es donde vemos la hipocresía en su máxima expresión. El contraste entre lo que se decía y lo que se hacía era abismal. Por un lado, el discurso oficial, la propaganda, hablaba de la misión civilizadora, de llevar el progreso, la religión, pero por otro, la realidad del día a día era una explotación brutal. La distancia entre las palabras y los hechos era sencillamente insalvable. Las cicatrices que dejó todo esto, como decíamos, son profundas y duran hasta hoy. Pensemos en tres cosas. Primero, las fronteras. Se dibujaron con tiralíneas en un despacho de Europa, sin pensar para nada en las etnias, en los pueblos que vivían allí. Y esa es la raíz de muchísimos conflictos actuales. Segundo, la economía. Esa explotación sistemática dejó un lastre, un subdesarrollo del que muchos países todavía no han conseguido salir. Y tercero, y no es poca cosa, toda esta competición, todas estas rivalidades entre imperios fueron una de las causas principales del estallido de la Primera Guerra Mundial. Casi nada. Así que, como vemos, la historia del siglo XIX no es algo que se quedó ahí, en los libros, para nada. Sus consecuencias siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Y esto nos deja con una pregunta final, una para pensarla. ¿Cuántos de los conflictos, de las desigualdades que vemos hoy en el mundo, no son en realidad más que el eco de aquel pasado imperial?